Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Pues así aquí, como luego dicen, protegidos contra el COVID-19, amén. Creo que es la moda hoy en día estar así enmascarados y algunos con lentes, en la protección. Pero bueno, esto para no contagiarlos. Pero me voy a quitar los lentes y voy a quitar el cubrebocas. Al cabo estamos a la distancia, que cerquitas pero a la distancia. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga, qué bueno que están listos, espero que estén conectados para escuchar la palabra este día, amén. No sé si esté escuchando bien, si haya un buen sonido o no, pero pues buenas tardes, aquí estamos. Volvemos a retomar el tema de la gente del cielo, ¿sí? El tema normalmente es tomando conciencia que somos gente del cielo, tomando conciencia que somos gente del cielo. ¿Y por qué tomando conciencia? Porque es tener un entendimiento, una comprensión, una claridad, una lucidez de realmente quiénes somos nosotros. Ya se fijaron, ahorita traía esta mascarilla, los lentes, una protección, como el común de las gentes, porque pues, la autoridad dice que hay que ponernos esas cosas. Pero nosotros no somos esto. Nuestra confianza no está puesta en una mascarilla o en un protector para protegernos de algo, al final de cuentas. Nosotros tenemos que tener una clara conciencia de quiénes somos nosotros, más allá de cualquier duda, más allá de cualquier circunstancia. Yo creo que tiene que haber una claridad de idea, de pensamiento, y no solamente un argumento de por fe, sino una gran convicción, basados en el conocimiento, basados en un buen entendimiento de la palabra, basados en el consejo correcto que el Espíritu Santo trae en nuestra vida. Entonces, retomando el estudio de tomando conciencia que somos gente del cielo, pues quiero volver a leer la escritura, por si no nos recordamos. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así dice Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo. Déjenme les digo y les aclaro algo desde un principio, y que tiene que siempre quedar muy presente, hermanos, para nosotros. Solo resucitan los que han muerto. Así, tajante. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, no se puede entrar, no se puede contactar con el reino de los cielos, no se puede tener trato con el reino de los cielos si no se ha nacido del agua y del Espíritu, si no se ha nacido de nuevo. Tiene que haber una claridad, tiene que haber un entendimiento propio en nosotros para poder entender por qué nosotros somos gente del cielo. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero antes de continuar con el estudio, hermanos, me estoy recordando de dos peticiones que hay de oración en el grupo de estudio, hermanos, de la hermana Yola respecto a su mami, que ha estado teniendo problemas de salud muy serios. Ya la hermana pues es una anciana también con problemas en sus huesos y ahorita está con mucho problema de dolor en su cuerpo. A mí me gustaría que eleváramos una oración por ella. Otra petición fue de la hermana Lupita. Ella pues nos pidió una oración, fue con el doctor y pues trae algunos problemas de salud en su cuerpo y quiere confirmar que todo está bien. Amén. Entonces, antes de comenzar con el estudio, me gustaría hacer una oración. Si usted tiene alguna petición de oración, hermanos, que quiere que hagamos, pues con mucho gusto, mándenos su petición, ¿sí? Y con mucho gusto vamos a estar orando, ya sea al finalizar esta transmisión. Y nosotros estaremos orando aquí en casa. Estaremos orando por esas peticiones. No importa que no salga al aire. No es lo más importante que salga nuestra oración al aire. Es lo más importante que llegue a la presencia de Dios. Amén. Entonces, hagamos esta oración por la mamá, la hermana Yola y por la hermana Lupita. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte a ti. Primero por la oportunidad que nos das de la vida, Señor. De estar aquí delante de tu presencia. El poder compartir la palabra con nuestros hermanos, Señor. El poder compartir un mensaje de salud, un mensaje de vida, un mensaje que nos permita trascender los tiempos que estamos viviendo.
Y en esa misma palabra y en esa misma unción del mensaje, Señor, te suplicamos por la mamá de nuestra hermana Yola, Señor, que extiendas por misericordia tu mano y traigas alivio sobre su cuerpo, alivio sobre su dolor, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, el dolor que se manifieste en su cuerpo, en sus huesos, Señor, por la gracia tuya, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por el amor que le tienes a ella, Señor, extiendas tu mano, Señor, y traigas alivio sobre su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que seas un calmante para su dolor, porque tu palabra dice que tú llevaste todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Pues que así se ha hecho notorio ahora en el nombre de Jesucristo. A la misma vez, Señor, que con nuestra hermana Lupita, con el problema de salud que le está quejando en este momento, Señor, en su pecho, pues que en el nombre de Jesucristo, en esa tu gracia, Señor, y en esa tu buena voluntad para con todos nosotros, extiendas con bondad, con generosidad tu mano, Señor, y toca su cuerpo, toca su organismo, y en el nombre poderoso de Jesucristo, todo problema de salud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea secado de raíz sobre su organismo, sobre su cuerpo, y ningún problema de salud le aqueje más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre y para siempre. Y de nuestros hermanos, cualquiera que sea su petición, de antemano estoy convencido, Señor, que tú escuchas nuestras plegarias, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú tienes cuidado de nosotros en todos estos asuntos. Así es que gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, porque tú haces misericordia de nosotros. Ahora, que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, sea aquí para edificarnos, para construirnos, para revelarnos, para enseñarnos conforme a tu voluntad, Señor, tu palabra, para provocarnos, Señor, al crecimiento y a la madurez espiritual de los hombres del cielo, Señor. Y cuando digo hombres del cielo, no me refiero al sentido masculino, sino a la plenitud del cuerpo, porque la cabeza del cuerpo es Cristo, hombres y mujeres como miembros del cuerpo de Jesucristo, Señor, y siendo el Cristo la cabeza de todos nosotros. Por eso, Padre, muchas gracias por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo que está para edificar, para construir, Señor, para discernir en nuestro espíritu lo que es verdad, para enseñarnos, Señor, a crecer, a madurar, a trascender conforme a tu voluntad en este tiempo, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Entonces seguimos con el tema, hermanos. Decíamos, tomando conciencia que somos gente del cielo. Y vuelvo a leer la cita bíblica de Colosenses, porque dice así la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí terminamos estos versículos. Nosotros tenemos que tomar conciencia. Dios está arriba y nosotros abajo. Dios arriba y nosotros abajo. Pero eso no significa que no haya un enlace entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra. Porque hay un enlace que genera el Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros, hermanos, que nos permite conectarnos con la eternidad, que nos permite conectarnos con los recursos que Dios tiene para nosotros. Pero es importante que nosotros tengamos una clara conciencia de lo que significa, hermanos, esto, que hemos resucitado con Cristo, que nuestra identidad, que nuestra personalidad, que nuestra característica es de la gente del cielo. Y para ello es necesario tener una clara conciencia de qué se trata esto. Voy a seguir leyendo, hermanos, ya lo he escrito, dice así. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, que significa humanidad. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, y tal el Señor del cielo, tal los moradores del cielo. Amén. Bueno, cuál el terrenal, también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 hasta el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando habla de que seremos transformados, es cuando traeremos la imagen del celestial. En este momento, por fe somos del cielo, por fe tenemos la vida del Espíritu, por fe hemos nacido de nuevo, hermanos, y traemos la vieja imagen del Adán terreno.
Este cuerpo corrupto, este cuerpo que ya fue condenado en la cruz del Calvario, este cuerpo que no va a ir al cielo. Y por más que lo lleves al gimnasio y le metas vitamina y le pongas cirugías y te hagas cirugías plásticas, no te lo vas a llevar al cielo. Así es que ni para qué gastas tanto dinero en ponerlo tan bonito, hombre. Haz ejercicio, aliméntate sanamente y estará todo bien. Amén. Pero la palabra dice que un día dice, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Y cuando seamos transformados, entonces traeremos la imagen del celestial. Amén. Muy bien, seguimos hablando. Esta es una traducción de la Biblia en lenguaje actual. Dice así: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Traducción, esa es una traducción del lenguaje actual, ahorita digo la cita bíblica. La traducción de Reina Valera dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es la ley del Espíritu, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 17. La otra versión de la traducción del lenguaje actual solo fue el primer versículo del capítulo 8, hermanos, cuando dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados ahora por estar unidos a Él. El Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Lo que nos está diciendo, cuando el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, capítulo 7. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice él: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Esa es una buena pregunta que nosotros debemos ratificar a nuestra vida. ¿Nosotros estamos en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Nuestra familia está en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque es importante. Ir a la iglesia no nos hace estar en Cristo Jesús. Tener una oración por la mañana o leer la Escritura no nos hace estar en Cristo Jesús. Todo tiene un principio. Recuerden que el principio es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, confesar que Él, siendo Dios, se hizo hombre, murió, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó. Y en la resurrección nosotros hallamos gracia y salvación en Cristo. Entonces, ese es el principio para todos nosotros. Tenemos que entender ese principio. Por eso es que no hay condenación para nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir que somos la gente del cielo, porque en nosotros no hay condenación. Podemos decir esta palabra, no se la van a decir a nadie. Esta palabra debería estar ahí puesta en nuestras puertas. Cuando la gente pasa y mira por nuestras puertas, no deberíamos poner: no me mires a mí, mira a Cristo. Eso para que no nos juzguen. Más bien nosotros deberíamos poner así en una puerta: somos pecadores pero sin pecado. Y le va a generar más preguntas que otra cosa. Y van a ver que van a mirar a Cristo en nosotros. Van a mirar la obra de Jesús, van a ver la redención de Jesucristo, van a ver el sacrificio de Jesucristo, cómo tiene efecto en gente tan pecadora como tú y yo. Somos gente pecadora, pero sin pecado. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Otro día se los explicaré. Hoy estamos hablando de la gente del cielo, estamos hablando de otra cosa. Muy bien, sigo platicando. Muy bien. Dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y solo pueden andar conforme al Espíritu los que han nacido de nuevo, los que han resucitado de entre los muertos. Y solo los que hemos resucitado con Cristo Jesús podemos andar en el Espíritu. Ahí tenemos que entenderlo muy bien. Dos cosas, sí, que debemos resaltar a través de este conocimiento de las Escrituras.
Y digo conocimiento y no revelación, pues hay una gran diferencia en las palabras. Conocimiento es aquello que provoca el Espíritu de Cristo. No, perdón. Conocimiento es aquello que se adquiere a través del estudio de las cosas o las ideas. Revelación es aquello que provoca el Espíritu de Cristo en el conocimiento adquirido de las Escrituras para comprender las cosas eternas de Dios, más allá de una simple información. Entonces, nosotros tenemos que tener dos cosas en nuestra vida, dos cosas que debemos practicar: tener un conocimiento de la Escritura y la revelación de la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos y vuelve a tener trato con los discípulos? La palabra dice que les reveló las Escrituras, y cuando les fueron reveladas las Escrituras, entonces comprendieron todas las cosas. Entonces, para que nosotros podamos comprender que nosotros somos gente del cielo, también tenemos que tener un conocimiento de lo que dice la Escritura y al mismo tiempo una revelación del Espíritu, porque cuando el Espíritu nos ha revelado la verdad de la Escritura, nada nos mueve. Tenemos una clara convicción y una firmeza de espíritu, de conocimiento y de entendimiento de quiénes somos exactamente nosotros. Amén. Por los camiones no se preocupen, hermanos, ellos van para el centro y nosotros aquí nos vamos a quedar. Muy bien, dice la palabra así. Dos cosas, muy bien. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Buscar las cosas de arriba. ¿Qué debemos buscar? Sería la pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que entender y que asociar es tomar conciencia de las palabras resucitado con Cristo. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es muy interesante, porque aquí ya vamos dándonos una idea clara de qué significa esto. Ustedes saben que la palabra dice que un día el Señor Jesucristo, hablando con una mujer, la mujer de Samaria, ¿se acuerdan? El día que tuvo hambre, los discípulos fueron a comprar comida. No sé si ustedes estaban allí, pero yo lo leí. Y entonces dice que mientras ellos iban a comprar alimento, llegó una mujer a sacar agua del pozo y él le dijo: dame de beber. Y ustedes ya conocen la plática, me imagino. Si no, pues búsquenla, ha de estar en la Biblia esta historia. Y entonces le dice el Señor Jesucristo que le debe ver, y entra en un diálogo, ustedes ya saben. Y entonces la mujer cae en cuenta en algo y dice: se me hace que tú eres profeta. Y le hace la pregunta de la interrogante del corazón, me imagino, de toda su vida. A ver, dime por favor, ya que tú eres profeta, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén, donde está el templo de Dios? Y Jesús le responde: mujer, déjame te digo una cosa, porque es la hora llegada, y además ya es la hora, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ya es la hora, que ni en este monte, ni en este templo, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa monte? Lugar alto. Todas las divinidades, hermanos, todos los dioses a los que los hombres adoran están en lugar alto. Y estaba el templo de Jerusalén, por eso ni en los lugares altos, ni en este lugar. Dios va en búsqueda, y de hecho ya tiene nuevos adoradores. Y escúchenme, podemos hablar y podemos disertar y podemos sacar un estudio muy profundo de quién es un verdadero adorador, qué significa un verdadero adorador, quiénes son los verdaderos adoradores. Voy a ir a la simplicidad de la palabra, a la sencillez, porque es importante que nosotros entremos en el tema de la sencillez,
para permitir que el Espíritu Santo nos edifique desde el más pequeñito entre nosotros hasta el más viejo. Necesitamos ir a la enseñanza, a la sencillez de la Escritura. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu. No hay otra manera. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has nacido del agua y del Espíritu, no puedes ser un adorador, aunque seas el mejor de los cantantes o la mejor de las cantantes, aunque seas el mejor orador, no importa. La sencillez del mensaje de Jesucristo estriba en aceptar la palabra del reino. Y la palabra del reino es un continuo aceptar la obra de Dios en favor de nuestra vida. No hay otra manera. ¿Quieres encontrar y quieres buscar el reino de los cielos? Necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y en esto basaremos nuestro estudio. Entonces, dos cosas, ¿me entienden? Para los que han resucitado con Cristo Jesús. Entonces dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros nacimos del Espíritu, por eso es que somos adoradores en espíritu y en verdad, porque hemos nacido del Espíritu. Cuando tú lees San Juan capítulo 1 y está diciendo: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el principio. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestra identidad. Ya vimos Romanos, ¿sí? Bueno, ese de Nicodemo está en el Evangelio según San Juan. Luego les doy la cita bíblica, porque no la tengo escrita ahí. Y se me hace que es capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero bueno, seguimos leyendo. O más bien, sí, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, la historia de Nicodemo. Muy bien, vamos a hablar de identidad. Sí, porque es muy importante. Si nosotros tenemos que entender que somos gente del cielo, entonces tenemos que tener una clara identidad de que somos gente del cielo. ¿Sí? Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, ese es en Colosenses capítulo 3, la cita primera que leímos. Déjenme ver el versículo para que lo anoten, hermanos. Si no está entendiendo, hágame una seña así: no, estoy entendiendo, acá no lo veo. Así es que trate de entenderle, préstele atención a lo que estamos hablando. Entonces estamos Colosenses, capítulo 3. Estamos Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, aquí estamos. Capítulo 3 del libro de los Colosenses, versículo, permítame tantito. Capítulo 3, versículo 3 dice así: porque habéis muerto. Bueno, voy a volver a leerlo todo para volver a la claridad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Bueno, voy a parar hasta aquí. Solo quiero clarificar el concepto de que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, identidad. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Identidad es cotejar en el cielo nuestro nombre. El Señor dijo a sus discípulos que se alegraran porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando una persona, hombre o mujer, va a tramitar por primera vez su credencial de elector e identidad, se le piden ciertos requisitos que son necesarios para que pueda considerarse un ciudadano de la nación. Eso hablando aquí en México, pues obviamente sabemos que para sacar nuestra cartilla de identidad, pues nos van a pedir un acta de nacimiento, algo que diga que nosotros nacimos en esta ciudad de Torreón, Coahuila, donde según la ciudad donde tú naciste, y el estado de esa ciudad, y
la identidad de ese estado, que es una nación, ¿verdad? Que sería la República, en este caso mexicana. O sea, yo nací en Torreón, o Torreón es el municipio, Coahuila es el estado y México es la nación. Entonces yo nací en Torreón, Coahuila, México. Y entonces cuando yo fui a sacar mi identidad, mi tarjeta de identidad, pues obviamente me pidieron el acta de nacimiento, ¿sí? Un acta de nacimiento. Bueno, ¿dónde obtienes el acta de nacimiento? Pues obviamente se obtiene en un registro civil, donde se informó por medio de sus padres o tutores el día que nació y de quién es hijo o hija y de la ciudad en que nació. Así también, para poder buscar arriba en los cielos, tenemos que tener la seguridad de quiénes somos para poder entrar arriba y tomar lo que es necesario para nuestra vida. Por eso él dice, hey, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, no podemos entrar al cielo sin identificarnos. Tenemos que identificarnos, tenemos que tener una claridad de que nosotros somos gente del cielo. Por eso el tema es gente del cielo. Muy bien. Así también, para poder buscar arriba en los cielos, tenemos que tener la seguridad de quiénes somos para poder entrar arriba y tomar lo que es necesario para nuestra vida. San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, que es la cita que leíamos ahorita de memoria. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que lo recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Esa es nuestra identidad. Nosotros hemos nacido de Dios, ¿sí? Dice, esa es la cita que está en San Juan, y esta otra cita dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Esa es la cita que estábamos leyendo, nueva criatura. Esa es ser nueva criatura. Lucas capítulo 10 versículo 20 dice: si no, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, somos ciudadanos del cielo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lucas 10:20. Recuerden que cuando los discípulos llegan con Jesucristo, llegan muy contentos, muy alegres, bien sorprendidos, porque el Señor los había mandado de dos en dos a predicar el evangelio y tocar puertas y sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Y cuando ellos regresan, vienen bien contentos porque dicen, aún los demonios se nos sujetaban. Y entonces el Señor Jesucristo dice, no se alegren por eso, más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida o escritos en los cielos. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra cartilla de nacimiento. Somos hijos de Dios, tenemos una identidad, somos gente del cielo porque nacimos del Espíritu, no nacimos de la carne. Por eso dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos nacido del Espíritu. Por eso es que nosotros hablamos de que somos gente o ciudadanos del cielo, ¿sí? Muy bien. Dice que estamos registrados allí y se nos dé confirmación de ello, no solo es por fe, o lo creo y ya, es convicción de espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una gran firmeza de espíritu para mantener nuestra convicción respecto a nuestra condición espiritual en Cristo. Dios nos hace sus hijos por medio de Jesucristo. Dios nos adopta como hijos por medio de la aceptación de Jesucristo. Es en Cristo nuestra salvación, es en Cristo nuestra redención, es en Cristo nuestra identidad. Por eso dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria, en plenitud, en saciedad. Entonces, esa es nuestra identidad.
Somos gente del cielo porque somos del Espíritu, nacimos del Espíritu. Por eso es que somos gente del cielo. O sea, en la tierra no se nace del Espíritu porque no hay Espíritu, tiene que venir del cielo. Amén. Muy bien. Número 2. Testigos que den fe de conocernos. Y eso es muy importante, ¿no? Cuando tú vas a tramitar tu cartilla por primera vez, obviamente te piden tu acta de nacimiento como un requisito. Pero no solamente te piden el acta de nacimiento, también te piden 2 testigos, 2 personas que atestiguen que tú eres de este lugar y que te conocen, que den testimonio de que tú realmente eres la persona que dices ser. Amén. Bueno, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Testigos que den fe de conocernos. Dice, ¿por qué habría de ser la excepción del cielo? Cuando te presentas y diste tu confirmación de nacimiento, ahora es necesario que tus testigos den fe de conocerte. ¿Quién atestigua en el cielo por mí y da testimonio? ¿O por ti? Este es Jesucristo, dice la palabra. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién da testimonio de que nosotros somos del cielo? ¿Quién da testimonio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los cielos. Y en la tierra, el Espíritu, la sangre y el agua. Habla del bautismo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque es en el agua, o más bien dice de agua y sangre. ¿Por qué de agua y sangre? El agua significa el bautismo, y la sangre es lo que nos redime en la tierra, la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para redimirnos de los pecados, para redimirnos de la condenación eterna, y que Dios nos prohijara, nos tomara y nos adoptara como sus hijos por medio del Espíritu. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces entendemos que tenemos una identidad. Somos del cielo porque somos nacidos del Espíritu, ¿sí? Y quien da testimonio de que sí, nosotros nacimos en el cielo, porque somos del cielo, porque Dios nos llamó desde antes de que el mundo existiese. Y quien da testimonio es Dios. Quien da testimonio es Dios arriba en los cielos, y quien da testimonio en la tierra es el Espíritu y la sangre de Jesucristo y el bautismo. Muy bien. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice la palabra, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20 y el capítulo 7. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios jura por sí mismo. No hay nadie más grande que Dios. Cuando los hombres hacían pacto en el Antiguo Testamento, pues lo hacían de alguna forma jurando con ciertas cosas, y con eso validaban su juramento. Pero no habiendo alguien más grande que Dios, Dios jura por sí mismo. Entonces,
¿Qué testimonio más grande que el de Dios, el que testigo que nosotros somos sus hijos, que somos herederos de la promesa? ¿Qué más grande testimonio que ese? Yo no necesito que ninguna institución y nadie venga y me diga si soy o no hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios está en mí, tan convencido y tan seguro estoy que soy un hijo de Dios. Por eso es que estamos hablando de la gente del cielo. Número 3. ¿Dónde está nuestra morada? Recuerden una cosa, hermano, la palabra dice que nosotros somos como forasteros en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, estamos en una transición. Entonces, ¿dónde está nuestra morada? Porque recuerden, no solamente te piden acta de nacimiento y testigos que te conocen, también un documento del domicilio donde tú vives. ¿Dónde está nuestro domicilio? ¿Dónde está nuestra dirección? ¿Dónde es donde nosotros realmente habitamos? Recuerden, aquí estamos de paso. Significa que en el cielo hay una morada donde nosotros estaremos por la eternidad. Entonces significa que si somos gente del cielo, nuestra morada está ¿dónde? En los cielos. Aquí solo somos de paso. Y eso es importante. Les voy a decir por qué. Porque nos va clarificando la idea de dejar de amar las cosas mucho de este mundo, de buscar retener con ansiedad o querer adquirirlo todo. Como si adquirirlo todo te da la convicción y la seguridad de que lo vas a alcanzar. Pues no. Al final de cuentas, bien dice la palabra, necio, pues qué ganas si tomas todo el mundo y al día siguiente pierdes tu alma. No, tenemos que entender este concepto, hermanos. Nuestra morada, ¿sí? Nuestra morada no está aquí, sino en los cielos. Muy bien. La importancia de nuestro domicilio. Por ello es necesario tener una clara conciencia del lugar donde vivimos y la diferencia del lugar donde nos encontramos ahora. Desde el principio Dios nos mostró en Cristo la realidad de arriba en el cielo, su existencia y nuestra necesidad de entender que somos quien dice el Señor que somos. El principio, dice, es Cristo y la naturaleza de su espíritu. No sé si ustedes se acuerdan de un canto que en algunas iglesias todavía se cantan. Con permiso. Qué rico, padre. Mi pastor cantaba esta canción que dice: soy la persona que Dios dice que yo soy. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Tengo las cosas que Dios dice que yo tengo. Doy gracias a Dios porque sé quién soy. Entonces, nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros. Y aquí la palabra nos dice esto. El principio es Cristo y la naturaleza de su espíritu, con la que nos da vida nueva o la vida espiritual. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era, primera carta de San Juan, es el Evangelio según San Juan, perdón, me cuatrapié. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan capítulo 6, versículo 32 al 40. ¿De dónde viene Jesús? Del cielo. Y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Por lo tanto, nosotros también somos herederos en el cielo. Nuestra herencia está en el cielo. Por eso dice: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A veces uno pregunta: ¿y cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Y a veces nosotros queremos hacer las cosas de arriba con las cosas de este mundo. Pues no funciona. Tenemos que desasociarnos mucho de un concepto muy humano, muy mental, humanamente hablando, para asociarnos con la mente del Espíritu, para entender cuáles son las cosas del cielo, que ya hemos estado hablando al respecto de eso. Muy bien. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto,
suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. ¿Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados? Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de su promesa. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. O sea, esta es nuestra tienda de campaña, este cuerpo, esta habitación. Dice, y tenemos otra habitación no hecha de manos humanas, no de carne, sino del Espíritu, una habitación espiritual. Ustedes recuerdan que la palabra dice que Cristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, los discípulos no le podían reconocer. Solo le reconocieron por las marcas en su cuerpo. Y en la medida que el Espíritu le reveló quién era Él. Bueno, Él traía entonces el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial, con el que un día nosotros seremos vestidos. Porque así como traemos ahora la imagen del Adán terreno, del Adán caído, del Adán corrupto, del Adán viciado, un día traeremos también el cuerpo del celestial. Así de simple. Una nueva habitación, una nueva morada por la eternidad. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y ahorita dice, andamos por fe, no por vista. Amén. Y luego dice, acuérdense que estamos hablando de dónde está nuestra morada. Solo estoy clarificando la idea que somos la gente del cielo. Nuestra morada está en el cielo. Nuestra habitación celestial está allá. Nuestra morada está allá. Porque la morada será nuestra nueva forma en Cristo. La palabra dice, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Todos seremos transformados a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y como dice Corintios, esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Esto corruptible será absorbido por la incorruptibilidad en un abrir y cerrar de ojos. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque somos moradores del cielo. Y para morar en el cielo necesitamos una nueva habitación. Muy bien. Así es que nuestra vivienda está en los cielos, de donde también dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra vivienda está en los cielos. Nuestra vivienda está en los cielos, nuestra morada está en los cielos. Se lo repito, porque tiene que quedar claro para nosotros. Somos gente, y más, déjenme les digo una cosa, hermanos, más en este tiempo. Nosotros necesitamos tener una clara conciencia de que somos gente del cielo, para no vivir atemorizados, para no vivir aterrados de lo que habrá venido sobre la tierra. Muchas profecías se estarán cumpliendo, muchas. Y yo no sé si en estos días venga Cristo, no, que no es lo relevante, porque yo espero que venga Cristo, hoy, mañana, pasado mañana, no importa el día que venga, yo lo estoy esperando. Entonces para mí es una convicción de que Él vendrá. No, hablo de las cosas que se suceden, las cosas que están aconteciendo, de los cuales nosotros debemos tener y tomar conciencia para no asustarnos, para no atemorizarnos, para no ser como la gente del mundo que no sabe qué está pasando, que vive angustiada con las cosas que están aconteciendo y que van a acontecer todavía en la tierra. Déjenme le digo que por primera vez estaba escuchando por ahí, el Pentágono de los Estados Unidos reconoció a los metados ovnis, al objeto volador no identificado. Eso no significa que vengan de otra galaxia, significa que hay seres diferentes a nosotros, entre nosotros. Pero eso lo dice la Biblia desde el principio. Hay seres diferentes a nosotros, entre nosotros, y Él llama principados, potestades, huestes de maldad en las tinieblas. Esas son las entidades espirituales, y a veces nosotros no logramos comprender esa magnitud. Así es que no nos preocupemos, hermanos, acentuemos con convicción que nosotros somos gente del cielo, y en la medida que lo vamos entendiendo y en la medida que lo vamos relacionando, nuestra vida se va transformando poderosamente. Muy bien, ya me lo termino, hermanos, ya me lo termino, no se me mortifiquen mucho.
Así también, dice, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y aquí yo quiero concluir, aquí, porque mucha información luego nos hace daño, nos volvemos locos. Pero déjenme les digo una cosa, hermanos, porque esto es muy, muy importante. Dice que cuando Cristo venga, no va a venir con relación al pecado. Y a veces yo veo cómo nos exhortamos, hermano, ya no peques porque Cristo viene. Por eso, o tiene que cambiar su manera de ser, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que tratar de lavar bien su pecado, tiene que tratar de exprimirlo bien. O sea, tiene que mejorar su forma de ser, tiene que mejorar su forma de hablar, tiene que mejorar. Y vivimos obsesionados con el pecado. Y escucha, Cristo viene sin relación con el pecado, porque Él terminó con el pecado. Por eso yo les decía, deberíamos de poner en nuestras puertas: somos pecadores, pero sin pecado, porque Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados. Así es que si tú ves que soy una persona imperfecta, entonces tú podrás ver la obra perfecta de Jesucristo en mi vida. Si tú ves que soy incompetente, entonces tú podrás ver la competencia de Cristo en el Calvario. Si tú ves que no soy apto para salvación y redención, entonces te darás cuenta del inmenso amor que Dios tuvo por mí al enviar a su Hijo, porque yo no soy competente ni siquiera para la misericordia. Sí, soy un pecador, tú eres un pecador, todos somos pecadores. Decir que no somos pecadores haríamos mentiroso al Señor. Pero decir que Él llevó nuestros pecados y que por lo tanto somos pecadores, pero sin pecado. Otro día les explicaré ese tema, solo quiero que quede muy claro. Cristo viene, pero viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y algún día les explicaré de qué se trata eso, hermanos. Ahorita por lo pronto, solo quiero que quede claro algo en sus corazones. Somos gente del cielo, tenemos identidad porque nacimos del Espíritu, no nacimos de la carne, nacimos del Espíritu, por eso somos del cielo. Solo la gente del Espíritu, solo el Espíritu viene del cielo. Cristo es del cielo y nosotros somos del cielo. 2. El que atestigua que somos del cielo, porque somos sus hijos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra el Espíritu, la sangre y el agua dan testimonio de que nosotros somos la esperanza en la salvación y redención en Cristo. Y 3. Nuestra evidencia de existencia tanto en el cielo como en la tierra, y por ello nosotros tenemos que tener conciencia de nuestra realidad del cielo en la tierra. Así que identidad significa nacido de nuevo, el testimonio de que nos conocen en el cielo, y la comprobación de nuestra morada es lo que nos dará acceso al reino de los cielos y poder ver y tomar lo que nos es necesario para la vida y la piedad, según el apóstol Pedro. Mediten en esto, hermanos. Aquí voy a terminar el estudio, pero mediten en esto, en estas 3 cosas: nacimiento. ¿Cuál es la otra? Testimonio. Y el testimonio no es de nosotros, sino de Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y 3, nuestra morada. Recuerden, nuestra morada está en los cielos. No somos más que extranjeros aquí. Estamos de paso. Todo lo que tú quieras lograr, todo propósito que tú quieras adquirir aquí, debe tener como propósito glorificarlo a Él, honrarlo a Él. Porque cuando tú y yo lo hacemos de esa manera, estamos haciendo herencia en los cielos, donde está nuestra morada, donde estaremos por la eternidad con Cristo Jesús. Así que, hermanos, empecemos a atesorar y a valorar quiénes somos. Y empecemos a entender que el cielo y la tierra en Cristo Jesús se fusionan. No está a millones de kilómetros, está aquí. ¿Dónde? Aquí en tu boca, en tu corazón, aquí y aquí. Por eso dice la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos: si confesares, si creyeres, si aceptares.
Aceptar ese testimonio de Dios, aceptar ese testimonio de Jesucristo, de quién eres tú ahora, de lo que hizo por ti, de lo que te redimió, de lo que ha logrado para ti y de lo que vendrá para tu vida. Esta es la enseñanza de este día, hermanos. Aquí vamos a terminar. Muchas gracias. Sigan orando, por favor, por la mamá, la hermana Yola, los que la conocen.